Buenas tardes, mi nombre es Efrenji Medina y a continuación les explicaré un poco sobre el proyecto de investigación realizado que lleva por nombre Derecho de las Víctimas y de los Imputados durante la fase preparatoria del proceso penal venezolano. Este proyecto de investigación está dirigido al análisis de los derechos de víctimas e imputados durante la fase preparatoria del proceso penal venezolano. Consta de 2 capítulos. El primer capítulo hace referencia al problema. En él se desarrolla el planteamiento del problema, los objetivos generales y específicos de la investigación, la justificación y la delimitación de la investigación. El segundo capítulo hace referencia al marco teórico, donde se desprenden los antecedentes de la investigación y sus bases teóricas. En el planteamiento del problema se dice que el reconocimiento de los derechos de las víctimas de un hecho punible en los marcos del proceso penal donde éste será juzgada constituye uno de los avances más notorios del Código Orgánico Procesal Penal, en lo que pone a tono con las más modernas corrientes doctrinales en materia de derecho penal procesal y de derechos humanos y en consonancia con las obligaciones internacionales de la República de Venezuela. Por su parte, todos los derechos del imputado son tendentes a resguardar su persona y su dignidad, asegurándole su calidad de sujeto de la investigación y no de objeto de la misma. Es importante señalar que se protege la calidad jurídica del imputado, respetando su derecho de presunción de inocencia, esto es, mientras no se compruebe su culpabilidad, abarcando todas las etapas del procedimiento. Pero alguien podría preguntarse que por qué a alguien a quien se le presume que tiene participación en un delito, por muy grave que este sea, igual este tiene una serie de derechos y garantías que le estipulan las leyes. La respuesta es la presunción de inocencia, ya que a partir de la idea de que toda persona es inocente hasta que no recaiga sobre ella con sentencia condenatoria firme, debe ser tratada como tal, por lo que se debe reducir al mínimo las medidas restrictivas de sus derechos y el más importante en este caso como lo es la libertad. Ahora bien, el Ministerio Público está obligado a velar por la protección de la víctima del delito en todas las etapas del procedimiento penal. Por su parte, el tribunal garantizará conforme a la ley la vigencia de sus derechos durante el procedimiento. Asimismo, la policía y los demás organismos auxiliares deberán otorgarle un trato acorde con su condición de víctima, procurando facilitar al máximo su participación en los trámites en que éste debiera intervenir. Cabe señalar que aunque la víctima no denuncie el delito, este igual será investigado si se trata de un delito de acción penal pública. En el actual procedimiento penal, la situación de la víctima es absolutamente precaria, especialmente en los sectores de menos ingresos, ya que además del daño causado a la víctima, su situación se agrava al exponerse a intimidaciones, amenazas o atentados. Incluso durante las largas esperas en los tribunales deben soportar la presencia de su agresor o de los familiares de este, además de la falta de información, orientación y de un trato digno. Esta situación de violación de los derechos humanos, tanto de víctimas como de imputados, se sigue viendo con preocupación en Venezuela. Durante los últimos 15 años, la situación de los derechos humanos se ha deteriorado notablemente y lo más preocupante es que se encuentra la impunidad institucionalizada como una afrenta sistemática contra los derechos humanos, lo cual ha debilitado considerablemente la denuncia y la credibilidad de los ciudadanos en sus instituciones, desmoralizando a las víctimas aún más y en varios casos obligándolas a callar por miedo a represalias posteriores. La falta de respuestas concretas por parte de los organismos competentes
acrecienta la incertidumbre en las víctimas y aún en los imputados, profundizándose así los mecanismos de impunidad. En una parte muy importante de los casos, los expedientes no se instruyen de manera transparente ni oportuna. La recolección de evidencia y el resguardo del sitio del suceso se colocan en manos de los cuerpos policiales, que podrían estar involucrados en las actuaciones o ejecuciones cometidas por grupos parapoliciales. La desconfianza cubre todos los espacios de las víctimas, quienes que se muestran cansados de completar denuncias, introducir cartas, asistir a oficinas donde son maltratados e incluso en algunos casos son agredidos. Esto lleva a las personas a sentirse confusas, a no entender los procedimientos de justicia y temerosas de ser violentadas sin ninguna posibilidad de debatir o exigir. En este mar de confusiones no escogido por las víctimas, estas se protegen para no ser nuevamente dañadas y muchas veces declinan a su deseo de justicia y abandonan el proceso, ya que no creen en él y por temor a que el agresor tome represalia. La impunidad y los serios defectos del funcionamiento de la administración de justicia hacen que la mayoría de los crímenes contra los derechos humanos permanezcan sin castigo por años, y se suele decir que cuando se comete un delito toda la comunidad sufre sus consecuencias, y eso es cierto, pero también es cierto que dentro de esa comunidad quien fue víctima de ese delito sufre mucho más que el resto. Entonces es lógico, coherente y justo que el Estado y la ley, al reaccionar ante la comisión de un ilícito, otorgue un trato diferenciado a aquel que sufre en forma diferencial sus defectos. Lamentablemente ello no suele ocurrir y la víctima no recibe esa respuesta, sino que por el contrario el procedimiento que se desencadena le causa nuevos y serios y evitables agravios. Este fenómeno es mayormente conocido como la revictimización, pues el que sufre por el delito vuelve a sufrir con el trámite legal que se pone en marcha para investigarlo y juzgarlo. Se suma la pérdida de tiempo que exige esa colocación con la justicia, y también que muchas veces excede el tiempo necesario, ya que las demoras vuelven a perjudicar a aquel que ya se vio dañado por el hecho que se está investigando. A veces no se trata solo de la pérdida de tiempo, sino que también aparece el tema de la seguridad, puesto que numerosas veces los testigos son amenazados y entonces prestar su testimonio se convierte no solo en cumplimiento de un deber legal, sino en un acto heroico. En tal sentido, se considera que tanto el Ministerio Público como la Defensoría del Pueblo, como partes de buena fe y obligados garantes del respeto de los derechos humanos en el proceso penal, tienen la obligación de diseñar los mecanismos de control pertinentes a los fines de que tanto los imputados y las víctimas de hechos punibles sean protegidos en los derechos que se les asisten como personas dentro de la administración de justicia, siendo esta la forma más idónea de lograr una aplicación de justicia acorde y consona con un Estado democrático y de justicia social, a los fines de formular el problema planteado en virtud de lograr el conocimiento e identificación de las situaciones que se plantean en la esfera jurídica en relación a los derechos de las víctimas y de los imputados en la etapa preparatoria del proceso penal venezolano y de la actuación del Ministerio Público y cuerpos de investigaciones científicas penales y criminalísticas para la protección de los mismos, se plantean las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son los derechos de las víctimas reconocidos
y tutelados en el Código Orgánico Procesal Penal venezolano. ¿Cuáles son los derechos de los imputados reconocidos y tutelados en el Código Orgánico Procesal Penal venezolano? ¿Cuáles son las atribuciones del Ministerio Público en el proceso penal venezolano y cuáles son las atribuciones de los cuerpos de investigaciones cuáles son las atribuciones de los cuerpos de investigaciones científicas y criminales en el proceso penal venezolano? En cuanto a la justificación de la investigación, se dice que el Código Orgánico Procesal Penal, en desarrollo con los principios consagrados en nuestra Carta Magna, determina los derechos que asisten tanto a las víctimas como a los imputados en el proceso penal. De allí que el reconocimiento de las personas, de la persona o personas que sean víctimas de un hecho punible son de observancia obligatoria por parte de quienes participan en el proceso penal. Por su parte, el imputado, quien es la persona por la cual se dirige la acción penal, por considerársele autor o partícipe de un hecho punible, igualmente goza de derechos, los cuales abarcan todas las formas posibles de manifestación del derecho a la defensa. En efecto, los artículos 118 al 122 del Código de Procedimiento Penal consagran los derechos de la víctima y los artículos del 124 al 129 los derechos del imputado. El problema de los derechos de las víctimas e imputados en el ordenamiento jurídico venezolano tiene una serie de filos a través de los cuales pueden integrarse en su comprensión. Uno de los problemas a los cuales se buscaría solución es al desconocimiento de las condiciones en las cuales el Ministerio Público, a través de los órganos de investigación penal, debe realizar las actuaciones en la etapa preparatoria del proceso penal, apegándose a la normativa penal venezolana para evitar posibles lesiones a los derechos de las víctimas e imputados. De esta manera, el presente trabajo de investigación se dice que tiene una gran importancia en relación a los criterios de aplicación del derecho, pues el conocimiento de los derechos que asisten tanto a la víctima como al imputado dentro del derecho penal, durante el proceso penal, así como las atribuciones que por vía constitucional le han sido encomendadas al Ministerio Público y a los cuerpos de investigaciones científicas, penales y criminalísticas, permitirán tanto al estudiante como al jurista reconocer los criterios de aplicación del derecho, por los que puede resultar de gran utilidad para todos aquellos practicantes en su ejercicio legal. Además, el análisis jurisprudencial se dice que puede aportar luces en cuanto a la aplicación de las normas en cuestión. Delimitación de la investigación. La presente investigación se ajusta su ámbito de estudio a la materia procesal penal y fundamentalmente las normas jurídicas de jerarquía constitucional y legal que reconocen y tutelan los derechos de la víctima y de los imputados consagrados y tutelados por el ordenamiento jurídico venezolano, en especial la Constitución de la República y el Código Procesal Penal, así como las atribuciones y funciones conferidas al Ministerio Público y cuerpos de investigaciones científicas, penales y criminalísticas en la etapa preparatoria del proceso penal venezolano, reguladas por vía constitucional y desarrolladas en el texto adjetivo penal. Este proyecto de investigación
tiene como objetivo general analizar los derechos de las víctimas y de los imputados durante la fase preparatoria del proceso penal venezolano, con especial énfasis en las atribuciones conferidas al Ministerio Público y los cuerpos de investigaciones científicas, penales y criminalísticas para la protección de los mismos. En los objetivos específicos se destacan o mencionan lo siguiente: identificar durante la fase preparatoria del proceso penal venezolano los derechos de las víctimas y de los imputados, determinar durante la fase preparatoria del proceso penal venezolano las atribuciones conferidas al Ministerio Público y determinar durante la fase preparatoria del proceso penal venezolano las atribuciones conferidas a los cuerpos de investigaciones penales y criminalísticas. Antecedentes de la investigación. Este proyecto tiene como antecedente académico el trabajo titulado Hacia un nuevo sistema penal, nueva alternativa a considerar en los derechos humanos y el sistema penal, elaborado por la doctora Taely Gómez Francisco, doctorante de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana, en el año 2002, en el cual establecía como premisa principal que la categoría de los derechos humanos se nos revela como el cuadro filosófico de mundo y expresa una forma concreta de entenderlo. De igual modo, se encuentra el trabajo de Pacheco en el año 2003 titulado Principios de presunción de inocencia, cuyo objetivo general fue analizar el principio de presunción de inocencia como fundamento de la libertad. El principio de inocencia es un derecho fundamental para la práctica del derecho penal y su ejecución. Es decir, el objetivo de este análisis es el determinar cuán importante puede resultar su adecuada aplicación. Asimismo, cabe señalar que dentro del marco teórico se pudo identificar las atribuciones del Ministerio Público y los órganos de investigaciones penales y criminológicas, según el artículo 285 de la Constitución, que dispone que son atribuciones de estos las siguientes: garantizar en los procesos judiciales el respeto a los derechos y garantías constitucionales, así como a los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República, garantizar la celeridad y buena marcha de la administración de justicia, el juicio previo y el debido proceso, ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles para hacer constar su comisión con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación y responsabilidad de los autores o autoras y demás participantes, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración. Ejercer en nombre del Estado la acción penal en los casos que para intentarla o proseguirla no fuera necesaria la instancia de parte, salvo las excepciones establecidas por la ley. Intentar las acciones a que hubiera un lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, laboral, militar, penal y administrativa o disciplinaria, en que hubieran incurrido los funcionarios del sector público con motivo del ejercicio de sus funciones.
las demás que establezca la Constitución y las leyes. Estas atribuciones no menoscaban el ejercicio de los derechos y acciones que corresponden a los particulares o otros funcionarios, de acuerdo con la Constitución y la ley. Derechos de la víctima. Toda persona víctima tiene derecho de denunciarlo ante el Ministerio Público con el fin de perseguir la acción penal pública. El más novedoso e importante derecho que se comienza a ejercer con la reforma es que la víctima, al igual que el imputado, adquiere carácter de sujeto procesal, pues es, aunque no intervenga como querellante dentro de un proceso. Además, tiene derecho de ser informada de las actuaciones y resultados del procedimiento sobre sus derechos y que debe hacer para ejercerlo, cumpliéndose de esta manera el principio de publicidad y transparencia, dejando de lado el secreto de sumario en el que impedía mantenerse informado a las partes, creando de esta manera lo que era la incertidumbre. Puede solicitar ante el Ministerio Público medidas de protección frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados en su contra o de su familia. Esto constituye un medio de protección muy importante, ya que la víctima podrá proteger su identidad al momento de declarar, pudiendo también cambiar de domicilio o trabajo, ejercer contra el imputado acciones tendientes a de seguir las responsabilidades sobre el hecho punible. Este es de carácter y también sobre el derecho de carácter pecuniario para reparar el daño causado. Puede también presentar querella, pudiendo defenderse por sí mismo con un abogado particular o con defensor penal público. Si también tiene derecho de ser oída por el tribunal si lo solicita, para pronunciarse sobre el desistimiento temporal o definitivo u otra resolución que pudiera poner de término a la causa, existiendo de esta manera contacto directo con el juez. Ser recibido y atendido debidamente por los fiscales del Ministerio Público y los jueces que estén sustanciando la causa. De esta manera se eliminan los actuarios que eran los quienes llevaran las causas, creando una barrera para poder llegar hasta el juez. Pueden también impugnar sobre desistimiento temporal o la sentencia o absolutoria cuando no hubiere intervenido en el procedimiento. Derechos y garantías del imputado. En cuanto a los derechos y garantías del imputado, se señala que entre ellos está que se informe de manera específica y clara acerca de los hechos que se le imputaren y de los derechos que se le otorga de acuerdo a la Constitución y las leyes. Será asistido por un abogado desde los actos iniciales de la investigación, solicitar de los fiscales diligencias de investigación destinadas a desvirtuar las imputaciones que se le formularen, solicitar directamente al juez que cite a una audiencia a la cual podrá incurrir con su abogado con el fin de prestar declaraciones sobre los hechos material de la investigación, solicitar que se active la investigación y conocer su contenido, salvo en los casos en que alguna de las partes de ellas hubiera sido declarada secreta
y solo por el tiempo que esta declaración se prolongue. Solicitar el sobreseimiento definitivo de la causa y recurrir contra la resolución que lo rechazara y guardar silencio, o en caso de consentir a no hacerlo bajo juramento y no ser sometido a tortura, tratos crueles o inhumanos o degradantes, no ser juzgado en ausencia sin perjuicio de las responsabilidades. También se puede decir que se dice que estos son todo el conjunto de derechos que tienen los imputados en la fase preparatoria. Esto fue un resumen de lo que es el trabajo realizado. Este fue un resumen de lo que es el proyecto de investigación realizado. Muchas gracias.